Comenzamos este diálogo con el licenciado Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer estar con ustedes. El primer tema que vamos a tocar es el de transparencia y rendición de cuentas. La transparencia de la información es considerada un pilar de la buena gobernanza pública. En ese sentido, la buena gobernanza se refiere a la capacidad de una sociedad de garantizar un gobierno transparente, abierto y comprometido con la rendición de cuentas. En el contexto de esta definición, ¿cuáles son para usted los beneficios de la transparencia gubernamental y los deberes y las obligaciones de un gobierno verdaderamente transparente? Bueno, es un disuasivo fundamental con respecto a lo que tiene que ver la gestión gubernamental. Durante este cuatrienio yo trabajé legislación dirigida a establecer una presunción de publicidad de toda información que esté en manos del gobierno. Ese proyecto de ley no se llegó a considerar para votación, ni tampoco se convirtió en ley. Se aprobó justo antes de irse el anterior gobernador Ricardo Rosselló, la ley de transparencia gubernamental, pero realmente establece unos criterios burocráticos que impiden el acceso a la información. Mi proyecto de ley, mi compromiso en este proceso de campaña, en mi programa de gobierno, es que toda información pública se presume pública, salvo unos criterios particulares. Uno, cuando compromete a terceras personas que están colaborando con investigaciones. Es decir, para evitar que no haya un disuasivo para aquellos que están colaborando o son delatores de acciones ilegales en las funciones gubernamentales. Número dos, aquellos que la ley prohíbe que sea información pública, por ejemplo, la información privada de las planillas de personas o individuos privados. Número tres, aquellos que tengan que ver con elementos que puedan divulgar información que propenda el robo de identidad. Pero toda la otra información, de acuerdo a mi visión, debe ser pública. ¿Cómo beneficia esto al país? Yo creo que lo beneficia enormemente porque la transparencia es como aquel viejo refrán de que no hay mejor desinfectante que la luz del sol. Y por lo tanto, la transparencia lo que hace es colocar una lupa sobre la gestión gubernamental y aquellos que tienen sobre sus hombros las responsabilidades de la ejecución de política pública. Permite una fiscalización de parte de la prensa, pero permite también a los ciudadanos estar más enterados de lo que está pasando con los asuntos de gobierno y con los dineros que también ellos son los que pagan en sus contribuciones. Puerto Rico no cuenta con una legislación integrada que obligue a todo funcionario gubernamental a divulgar toda la información pública a tiempo, de forma accesible y entendible, y que implique consecuencias con su cumplimiento, tales como multas, la suspensión de empleo o destitución. Considerando esto, ¿está usted dispuesto al inicio del próximo cuatrienio a derogar las leyes 122 y 141, que como sabe fueron aprobadas a toda prisa en el 2019, y presentar y firmar una verdadera ley de transparencia y rendición de cuentas que cumpla con los criterios e indicadores de buen gobierno reconocidos internacionalmente, con consecuencias para el funcionario que incumpla? Así es. De hecho, en el proyecto de ley que yo trabajé durante este cuatrienio y que pienso trabajarlo como gobernador, básicamente yo le otorgo ese criterio de publicidad, de la presunción de publicidad, de que es pública la información en manos del gobierno, y que cuando una agencia de gobierno se niegue a darte la información, tú acudas al tribunal, no tienes que pagar ni sellos ni aranceles judiciales, basta que llenes un formulario y le toca el peso de la prueba a la agencia de gobierno, probarle al tribunal por qué te negó a ti la información. No le toca al ciudadano o al medio de comunicación que solicita la información. Eso es un instrumento importante porque entonces aquella agencia que se niegue tiene que entonces pagar las consecuencias ante los tribunales de haber negado la información correspondiente. Definitivamente. Para que ocurra una verdadera rendición de cuentas, tiene que existir previamente la transparencia que estamos hablando de la información y los datos públicos. ¿Se compromete usted a divulgar todos los procesos de contratación con entidades privadas previo a que se formalicen? Así es. Mira, también trabajé legislación sobre ese particular. Yo presenté legislación para que se divulgue en tiempo real todo contrato que se firme con el gobierno de Puerto Rico, pero no solamente los contratos. Hay un elemento importante que aquí no obliga la ley actualmente y que yo presenté legislación para ello, que es la subcontratación. Claro. Ese es el salidero de muchos de los fondos públicos cuando se contrata con el gobierno, que tú contratas con una empresa X, sus componentes son tales personas, pero luego esos subcontratan los que son amigos, parientes y dolientes. Todo contrato que surja de fondos públicos tiene que divulgarse, no solamente las condiciones en tiempo real del contrato, sino de los subcontratos que sean parte de esa transacción. Además de eso, he propuesto la confección de un comité de ciudadanos que esté adscrito a cada agencia de gobierno, en donde cada contrato de más de $20,000 tiene que pasar por manos de ese comité de ciudadanos para abonar al tema de la transparencia. Definitivamente es un hilo, ¿verdad? Como hacemos
en medio de la pandemia, que hay que hacer una secuencia de quienes estuvieron involucrados en el proceso. Es como un rastreo. Es un rastreo, definitivamente. Vamos a pasar al tema de responsabilidad fiscal. La estrechez financiera del gobierno, que está seriamente complicada en este año 2020 por los temblores y la pandemia, que obligó al cierre de negocios y la pérdida, por supuesto, de miles de empleos en Puerto Rico. Esto obligará a que el gobernador en turno tome decisiones para aumentar los recaudos, tanto estatales como municipales, o reducir los costos operacionales del gobierno, con el impacto que, por supuesto, va a provocar la prestación de servicios. ¿Qué decisiones se apresta usted a tomar para atender el serio problema de financiar el gasto público, si es elegido gobernador, y cómo va a financiar los proyectos o iniciativas que propone para atender este asunto? Bueno, con respecto al tema de la competencia económica y lo que tenemos que hacer para que los comercios pequeños y medianos puedan ser competitivos ante lo que es la crisis del COVID. En primer lugar, yo creo en una transformación contributiva en donde se establezca una tasa uniforme de un 10% al ingreso de toda corporación ubicada en Puerto Rico. Eso significa que aquellas corporaciones puertorriqueñas, medianas, pequeñas, que son puertorriqueñas, van a recibir una reducción del 30 al 10. Eso es un 20% de ahorro de contribuciones que pueden invertir para aumentar los salarios, para contratar más empleados, para tener otras sucursales, para aumentar lo que son sus ofertas económicas y comerciales. Por otro lado, aquellas que son absolutamente exentas, que son extranjeras, esas tendrán que pagar o del 4 al 10 o de 0, porque algunas son completamente exentas, al 10. Pero para que seamos competitivos a esas empresas se les va a ofrecer beneficios no contributivos. Por ejemplo, se crea un fondo para el desarrollo económico. Como parte de ese fondo se va a ayudar a las empresas locales para poder manejar el tema de los gastos con respecto al COVID, los gastos adicionales, las protecciones, los acrílicos, los sanitizers, todo eso. Pero en el caso de las empresas extranjeras, devolverle en beneficios no contributivos con respecto a financiamiento de expansión de infraestructura, lo que tiene que ver adiestramiento de mano de obra, lo que tiene que ver incluso subsidios para el establecimiento de tecnologías para energías renovables, para tener unas garantías de energía más estables. Es lo que están haciendo en otros países, claro, pero que francamente en Puerto Rico no se está haciendo. Y esas empresas, aunque paguen en Puerto Rico un poco más, que no es una cantidad confiscatoria, van a recibir un crédito contributivo en los Estados Unidos de acuerdo a su Código de Rentas Internas Federal. Así que es un negocio redondo y es más competitivo de lo que tenemos ahora. Cualquier acuerdo de repago de la deuda pública, que sabemos que es uno de los issues principales, va a reducir aún más la capacidad limitada que tiene el gobierno de financiar su gasto público. ¿Cuál sería el curso de acción específico de su gobierno con respecto a ese pago de la deuda? Bueno, yo he dicho, y así está en mi programa de gobierno de Patria Nueva, la deuda es impagable. Eso lo que significa es lo siguiente. Primero, hay que cesar todo pago que se esté realizando al momento. En segundo lugar, hay que impugnar lo que es la Junta de Control Fiscal. Una cosa es el elemento que nos protege de los acreedores, que es el tema de la quiebra, que no nos permitieron hacer una quiebra criolla y tuvieron que legislar. La otra cosa es imponernos una Junta de Control Fiscal que nos está imponiendo por encima de nuestros gobiernos, lo que son medidas de austeridad que nos están empobreciendo y afectando los servicios gubernamentales. Pero una vez nos sentemos a la mesa creando una crisis frente al Congreso de los Estados Unidos con unas propuestas que yo tengo en mi programa de gobierno, eso lo que nos va a permitir es sí pagar y cumplirle a aquellos bonistas del patio, los puertorriqueños, los que apostaron sus pensiones a la compra de los bonos, que a eso el gobierno de Puerto Rico les cumpla. Número dos, aquellos que son especuladores de los mercados, lo que son los hedge funds, los fondos buitres, bueno, a esos no hay que pagarles. Esos ya recuperaron su inversión y lo que quieren es desmantelar el país para ganancia y lucro personal. A esos no hay que darle el pago correspondiente. De eso tiene que responder los Estados Unidos, pero sí creo que esto es importante. Crear un ente independiente de investigación en encauzamiento criminal a los equipos económicos que nos comprometieron, y los funcionarios públicos y los funcionarios privados, que incurrieron en la deuda sabiendo que Puerto Rico no podía pagar y comprometieron estas y futuras generaciones. Vamos a otro tema que también es muy sensitivo y que el público y los electores, por supuesto, están muy pendientes: la corrupción gubernamental. Sí. En nuestro país persiste una forma de hacer política caracterizada por la intromisión indebida entre los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y la gestión de los intereses de manera, esos intereses opaca el resultado. La fractura de la separación de poderes que arrastramos hace décadas ha debilitado seriamente su independencia y la rendición de cuentas horizontal que deberían ejercer entre ellos.
Los procesos de contratación pública que involucran sumas amplias de dinero y recursos públicos siguen siendo atractivos, lamentablemente, para actos de corrupción. La corrupción en el gobierno comienza con el inversionismo político de personas o entidades que aportan tiempo, recursos y dinero en la campaña política para luego ser favorecidos con empleos o contratos bien remunerados. Esto atenta contra el sistema de mérito. Tomando esta premisa en cuenta, ¿cuál es su compromiso con el pueblo de Puerto Rico para, primero, divulgar quiénes han formado parte de su campaña como asesores, colaboradores, donantes de dinero y servicios in kind? Y segundo, garantizarle al país que ninguna de estas personas o entidades será beneficiada con contratos o nombramientos en su administración. Bueno, en primer lugar, toda la información está divulgada al Contralor Electoral y no solo eso, sino que además el candidato que ha ya tenido varias elecciones y no ha tenido ni un señalamiento del Contralor Electoral, ni un señalamiento de malos manejos de contribuciones, ni de divulgación de información, he sido yo. De hecho, en el 2012, como candidato a la gobernación, de los 6 candidatos, 5 recibieron referidos a justicia o multas o señalamientos, yo no recibí ninguno. Así que eso es historial. Pero más allá de eso, yo quiero sí abonar a algo que tiene tu premisa, que yo tengo en mi programa de gobierno. Yo creo que un elemento para proteger la independencia judicial e investigativa del Departamento de Justicia es que tanto los fiscales como los jueces no sean nombrados por las ramas políticas. Yo lo que propongo es que aquel que es abogado, que termina su título de derecho y que desee ser fiscal o que desee ser juez, que tenga que ir a unos institutos particulares para aprender sobre esa profesión y que sea juzgado en unas calificaciones sobre su desempeño académico, su desempeño profesional, que sea juzgado por sus pares, sobre comités de ética y de acuerdo a las calificaciones, que los que mejores números tengan o las que mejores números tengan sean designados o jueces o fiscales mediante un sistema de competencia profesional y que no intervengan las ramas políticas. Eso daría independencia y permitiría que no haya lo que ocurre ahora, que es en ocasiones que los departamentos de justicia o incluso en la judicatura vemos que no hay un sistema de rendición de cuentas. Muy interesante su contestación y se me adelantó a la pregunta. Esa es otra pregunta que tenemos. Pero para terminar el tema de corrupción gubernamental, por lo menos en la secuencia en que lo tenemos, como todos los candidatos tienen las mismas preguntas, me gustaría entonces abundar un poquito en la anterior. En Puerto Rico vemos que la corrupción está vinculada, como acabamos de decir, a la politización de la administración pública. Y no solamente soborno o fraude, también está el clientelismo, el amiguismo y el nepotismo. Son prácticas malsanas y hemos visto casos recientes reseñados en la prensa sobre nombramientos de familiares en las ramas ejecutiva, legislativa y municipal, así como en esquema de empleados fantasmas, ¿verdad? Y sobran los ejemplos. El nombramiento de funcionarios sin las competencias necesarias en puestos ejecutivos en el sector público propende a generar un gobierno débil, lamentablemente ineficaz e incompetente. ¿Se compromete usted a nombrar en los puestos de alta jerarquía, antes de pasar a la rama judicial, en su gabinete, a las personas más competentes a base de lo que estamos hablando, del mérito, independientemente de su afiliación política? Así es, el único criterio en mi gobierno sería un compromiso con el aspecto de mi propuesta de Patria Nueva, que es entender la ejecución del gobierno como la protección de los derechos humanos y la dignidad de cada puertorriqueño y cada puertorriqueña. Fuera de eso, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas, a mí me viene a menos porque para eso está el proceso político electoral. Lo que yo quiero es que respondamos al país. Vamos entonces a pasar al tema de la judicatura y para, ¿verdad?, ir con el mismo esquema que tenemos para el resto de los candidatos, voy a leer la premisa que dice: con relación al nombramiento de jueces, tenemos que tener presentes que son quienes en la medida que ejercen la función jurisdiccional protegen y hacen valer las libertades y las garantías individuales frente a las actuaciones gubernamentales, pero además adjudican controversias sobre derechos y obligaciones de partes privadas adversas con el fin de asegurar el orden social y la convivencia pacífica. Hay una premisa de verticalidad absoluta en estas funciones. Y entonces ya usted nos adelantó un poco de la respuesta, pero se compromete a establecer un sistema de carrera judicial en que los nombramientos de los jueces se lleven a cabo conforme al principio de mérito. Y de ser así, ¿cómo se nombrarían los jueces, fiscales, procuradores y magistrados para asegurar que sean esos nombramientos sin nexos políticos, de negocios o familiares para usted o para cualquiera de su gabinete? Así es, como dije hace un rato, de una manera que se utiliza en Europa, que es el método de competencia, que sea a base del mérito profesional, del desempeño, del juicio de los pares, de su desempeño académico, de haber tomado unos cursos especializados. Pero sí aprovecho entonces la pregunta para añadir algo adicional. Incluso en el tema de ética gubernamental, creo en la creación de un fiscal o una fiscal de la ética gubernamental que tenga autoridad independiente para acudir a los tribunales y no dependa del Departamento de Justicia y que sea escogido precisamente bajo este sistema de competencia y mérito y no por las ramas políticas. Creo que debemos superar
ese ordenamiento constitucional que hemos heredado y que francamente no nos ha servido bien. No estoy generalizando, hay jueces y fiscales muy comprometidos, pero aún aquellos que por mérito están ocupando la plaza siempre tienen la respiración en la nuca de que su renominación depende de cómo se han comportado en términos político-partidistas con aquellos que ellos han tenido ante sus tribunales. Muy interesante, muchísimas gracias por su honestidad en la respuesta, por su comparecencia a este foro. Le deseamos éxito en el resto de su campaña. Gracias, un placer, siempre a la orden. Gracias.